Cordial saludo para todos, mi nombre es Geraldine Olivos, estudiante de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Cordial saludo a mi tutor, Gualberto Roca, a mis compañeros Andrés Felipe, Dina Mayerli y Ani Paola. El día de hoy vamos a hablar sobre Paulo Freire, el autor escogido en este trabajo, donde definitivamente él ha sido una inspiración, ya que él es el fundador de la pedagogía crítica, es esa voz de los oprimidos, el padre de la educación que conocemos hoy día en nuestras aulas aquí en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. La pedagogía crítica surge como una voz, como una bandera que busca que todos seamos o que todos asistamos al aula, que sintamos esa necesidad de defender nuestros derechos, ¿verdad? De conocer, porque es que la educación no solo se rige al salón de clase, a aprender el ABC, también la educación nos hace personas íntegras, que luchan, que conocen, que buscan, que quieren que crezcamos todos en el mundo, ¿verdad? Por eso, Paulo Freire tiene una frase que me gusta mucho y con la cual quisiera empezar este video, que es que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que definitivamente van a cambiar al mundo. Empiezo por contarles que Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil, y falleció el 2 de mayo de 1997 a los 75 años en Sao Paulo. Fue un pedagogo brasileño, estudió la filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor en la Universidad de Recife como profesor de Historia y Filosofía de la Educación. Les cuento que este hombre se casó con una maestra de primaria y antes de ser maestro fue abogado. Siendo abogado en Brasil, conoció la realidad del pueblo y fue allí donde se inspiró a luchar para que todos tengamos derecho a la educación, para que todos tengamos esa decisión de luchar por nuestros derechos, los derechos de los oprimidos. Un gran libro que él escribió en donde manifiesta que definitivamente el sistema, la realidad de los oprimidos es limitante, pero no es determinante. Lo que nos determina son nuestras decisiones, ¿verdad? Siguiendo con el trabajo y la identificación de su pedagogía crítica. Desde una creencia profundamente cristiana, Paulo Freire concibió su pensamiento pedagógico, que es a la vez un pensamiento político. Él fue exiliado de su país por luchar, por querer hacer estas reformas. Y años después regresó y se convirtió en ministro. Definió la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo a través del desarrollo de su conciencia crítica. Las obras más destacadas de Paulo Freire son la Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Esperanza, Pedagogía de la Indignación, Pedagogía de la Autonomía y una que me gusta mucho, Las Cartas a quien pretende enseñar. Allí prácticamente nos habla a los docentes, advierte al docente las trampas ideológicas, de que salir a marchar no está visto como un acto de desamor, sino por el contrario, mostramos valentía, mostramos decisión, determinación y damos un buen ejemplo a nuestros estudiantes. Siguiendo con el enfoque de su teoría pedagógica, él enseñaba la no transferencia del conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Su teoría es la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, no es que inculcamos, como lo hace la pedagogía tradicional, inculcar esos dogmas y que tienen que pensar así, que tiene que ser así. No, es enseñarle a los individuos a que piensen por sí solos, a que cambien el mundo con cosas positivas, ¿cierto? Que trabajen por un bienestar para todos, a través de cada uno de su formación.
Las características, cualidades que debe tener un maestro, según nuestro querido Paulo Freire. La humildad. Él habla mucho de la humildad. Dice, nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Hay que estar abiertos a aprender, a enseñar. Wow, una gran frase, ¿verdad? Él nos enseña que siempre la humildad es quien nos va a estar abiertos a aprender, a enseñar, a cambiar esa realidad. También nos habla de la amorosidad, que amar es compromiso y exige valentía. Nos habla sobre tener decisión, determinación, de ser seguros para no tomar decisiones arbitrarias, ¿cierto? Saber escuchar, saber dialogar. También nos habla sobre la paciencia y la impaciencia. No ser tan pacientes, pero tampoco, porque entonces estaríamos actuando mal. Hay que encontrar el punto medio de las cosas. Tener tolerancia, convivir con los diferentes implica respeto. Entender que todos somos diferentes, entender que debemos tener empatía por el otro, por su realidad, no porque yo estoy bien, todos tienen que ser como yo ni pensar como yo, porque la realidad de todos no es la misma, ¿verdad? También nos habla sobre la alegría de vivir. Es muy bonito porque ahí él habla ¿sobre qué? Sobre vivir y actuar, sobre entender lo comprendido. O sea, ahí tiene una anécdota donde Freire manifiesta que esa alegría que nos da a los maestros cuando un chiquito se nos acerca, un niño, y profesor, entendí. Entonces, la educación nunca es triste, la educación siempre nos alegra al maestro, porque no hay nada más gratificante que ver a un alumno sonreír, de que aprendió, de que entendió lo que le estamos enseñando, y también no, verlo después convertido en alguien que sea un ejemplo para la sociedad, ¿verdad? Tener direccionalidad, direccionalidad porque debemos saber para dónde vamos, qué somos, entender qué queremos plasmar en estos niños, qué queremos a futuro, o sea, sí, tener una dirección, saber dónde estamos para saber a dónde queremos llegar. Siguiendo con el trabajo, la metodología del desarrollo de teoría del proceso de enseñanza-aprendizaje, Freire invita a los actores del proceso educativo a formar sujetos críticos y reflexivos con conciencia colectiva de cambio, de transformación, que se parta de su práctica concreta, que vaya a la teoría y vuelva a la práctica transformada. Él nos motiva mucho a no crear como robots que repitan y repitan como lo hace la pedagogía tradicional, ¿cierto? De llenar como la pedagogía bancaria, de llenar como si tratase de una alcancía, llenarla de monedas y llenar el estudiante de cantidad de conocimiento, ¿no? Es claro que hay que tener conciencia de nuestra historia, pero él lo que quiere a través de la pedagogía crítica es que nosotros cambiemos, que nosotros tengamos una visión, investiguemos, no nos quedemos con esos saberes, sino que vayamos más allá. Siempre se aprende del maestro, de los compañeros, hasta de uno mismo se sorprende a veces de que uno no sabe qué es bueno para ciertas cosas, ¿cierto? Y eso es lo que nos invita Freire. Reflexión. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. El rol del maestro y del estudiante. Bueno, en cuanto al maestro, en palabras del mismo Freire, promover la reflexión, la crítica, la posibilidad de transformarnos socialmente, disminuyendo la desigualdad de género, de etnia, de posición económica, porque es que esto fue lo que le tocó a Freire, ver cómo los menos favorecidos en su país natal, en Brasil, y que es la realidad de muchos aquí en Latinoamérica y en el mundo,
no se defienden porque no conocen sus derechos, no tienen derecho a educación. Entonces esa lucha para que todos manejemos al menos tengamos derecho a conocer nuestros derechos y a defenderlos, que hoy en día la verdad ha sido un cambio grandioso, o sea, en comparación a hace años atrás. En cuanto a los educandos, pone en marcha técnicas, estrategias y métodos de estudio colaborativos, de ser capaces y conscientes de la realidad y cambiar la estructura mental. El alumno debe enfrentar con un pensamiento crítico la lectura de libros, revistas y periódicos, investigar, leer, entender, pero para mejorar, para luchar por todos y para todos. Estrategias que se deben emplear en la educación crítica. Preguntas, preguntas, preguntas. Siempre no quedarnos callados, no quedarnos con la duda, siempre investigar, preguntarle al que sabe, ¿verdad? Comenzar con una pregunta provocadora, polémica, crear debate, ¿verdad? Proporcionar apoyos para la conversación. Siempre en un debate y al momento de ser críticos, recordemos tener argumentos, no hablar por hablar, sino argumentar. ¿Y cómo se argumenta? Estudiando, leyendo, conociendo. Controversias constructivas, siempre creando, por ejemplo, lo que hacemos en el foro de la UNAD, cuando nos ponen a retroalimentar a los compañeros, siempre es para mejorar, para que ayudar a mi compañero y para que mi compañero me ayude a mí, porque siempre tenemos errores, no somos perfectos. Ayudarles a elegir los contenidos relevantes, estudiantes evaluándose mutuamente, una buena relación con maestro, estudiante, donde claro, el maestro siempre será el maestro, se tratará con respeto y el alumno eh, puede participar claramente, pero todo siempre desde el punto de vista de crecer, de formarnos, ¿verdad? Pues nada, las referencias bibliográficas y pues Paulo Freire, para mí, uy, yo creo que no solo como futura maestra, sino como estudiante, siento que todos deberíamos conocer su vida y obra. Hay muchos pedagogos que siguieron su corriente, apoyaron, como Peter McFly, como otras detractoras como Antonia, ¿verdad? Que ella le critica bastante sobre lo del capitalismo. Pues la verdad es que todos hablamos desde nuestra realidad y lo que hay que ver es que, que de eso se trata, de debatir, de mejorar, de crecer. En unos años saldrá alguien que aporte conocimientos nuevos, que aporte algo nuevo, porque la realidad va cambiando y va cambiando para todos. Y más, por ejemplo, ahora con lo de la tecnología, con lo de los derechos humanos. Entonces, no cansarnos y esto de ser críticos es excelente, es bueno para todos y nosotros como estudiantes. Bueno, si no más compañeros, me despido. Espero también sus videos y sus retroalimentaciones para mejorar. Feliz día para todos. Adiós.